Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. Desde el versículo 17 comenzamos con este texto acerca de la ley más perfecta. Que Jesucristo lo que ha hecho es que está tomando ciertos mandamientos que los fariseos, los escribas y la gente de la ley que la interpretaban y la aplicaban, lo hacían como sin el espíritu auténtico que tenía la ley. Jesucristo está poniendo la interpretación y está poniendo la aplicación de la ley en la justa perspectiva. Y eso es lo que hemos estado viendo durante estos días, hermanos y hermanas, que es una bendición. Lo que vamos a discutir hoy no solamente lo vamos a limitar al adulterio y no solamente lo vamos a limitar al divorcio. Vamos a hablar en torno al pecado, la enseñanza de Jesucristo que se encierra aquí. Y especialmente ese hecho que hoy Jesús nos revela, que no solamente debemos de pensar nosotros en el pecado como una actuación que se manifiesta externamente en el campo visible del mundo, sino que también el pecado influye en nuestro interior, hermanos y hermanas, y está envuelto el pecado de pensamiento, el pecado en los deseos, ¿no? En el ánimo propiamente. Y de eso queremos hoy nosotros profundizar un poco en todo lo que es entender lo que Cristo está diciendo. Por lo tanto, hoy tenemos que tener una disposición, hermanos y hermanas, a dejarnos guiar por nuestro Señor Jesucristo para nosotros no caer tal vez en la tentación de simplemente poner las cosas de los mandamientos de Dios en lo más fácil y no ocuparnos de aquello que es lo más difícil, porque lo más difícil del pecado no está en el exterior, lo más difícil de erradicar el pecado está en el interior. La idea fuerza que nos va a acompañar hoy es la siguiente, hermanos y hermanas: nos quejamos de la vida, pero nos aferramos a ella. Esto ocasiona mucho de lo que tenemos que hablar hoy. Una queja que tenemos acerca de la vida y del mundo, pero por otra parte como que nos vamos aferrando a la vida y al mundo. Ten ese pensamiento en mente según vamos discutiendo hoy la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Jesús hoy en su palabra nos habla desde la perspectiva de guardar y de cumplir los mandamientos que hay que observar de parte de nuestro Dios Padre del cielo. Y estos mandamientos hoy Jesucristo los enfoca también desde el punto de vista del mundo interior. Porque en el mundo interior tuyo y mío, ahí es que habita Dios. Ahí es que está nuestro Dios Padre, hermanos y hermanas. En el caso de hoy, Jesucristo concentra la atención hablando acerca del adulterio, no cometer adulterio. Así empieza la lectura en el versículo 27. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no cometerás adulterio. Eso es el tema que Jesucristo quiere discutir. Ahora, vamos a enfocarlo, hermanos y hermanas, como dije ahorita, desde toda la perspectiva de lo que es o envuelve el pecado en todo sentido de la palabra. Ese cometer adulterio o cometer cualquier pecado, hermanos y hermanas, en referencia a los mandamientos, mucha gente lo cifra en el acto externo, en el acto visible, en el acto humano, en el acto real,
en el acto que se materializa, el del mundo externo. O sea, lo que yo veo, ese es el mundo de las apariencias que yo conozco a través de tal vez un razonamiento con el sentido, ¿no? El mundo real. Pero también, hermanos y hermanas, hoy Jesucristo quiere que enfoquemos y veamos cómo también el pecado se envuelve en el mundo interno de cada uno de nosotros, en el mundo interior. Mira lo que él dice en torno al pecado de adulterio en el versículo 28, ¿no? Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Te dije ahorita que no nos vamos a fijar solamente en adulterio, quiero que pensemos en cualquier pecado, hermanos y hermanas. Y fíjate cómo Jesucristo ahí menciona que malos deseos, menciona pensamiento y que eso está en el corazón. ¿Y dónde están todas estas cosas, hermanos y hermanas? En nuestro interior. Por eso es que hoy, hermanos y hermanas, hablamos del acto de adulterio que se manifiesta exteriormente, físico, exterior, y también hoy en día hablamos del acto de adulterio que viene a través del pensamiento, que ocurre en el interior, que no se ve. Así que caímos ya en lo que Jesucristo nos está diciendo. La situación del pecado tiene dos repercusiones. Una en el exterior que se ve, pero también otra en el interior de aquello que no se ve. Ahora, nos hacemos una pregunta, hermanos, ¿de qué nos sirve esta visión, verdad? Del entendimiento del cumplimiento o el incumplimiento de los mandamientos. O sea, esta visión de exterior y de interior del cual Jesucristo nos habla. Mira, tal vez para entenderlo, debemos de pensar un poquito en esta pregunta. Y fíjate, es una comparación. ¿Qué sacaríamos nosotros, hermanos y hermanas, con podar la hierba mala? Piensa por un momento que tu patio de frente, que tu patio exterior está lleno de hierba, pero es hierba mala, una hierba que no sirve como para tener una vista buena, o que es una hierba mala. O sea, ¿de qué sirve podar, hermanos y hermanas, esa hierba? Pues mire, de nada. ¿Por qué? Porque realmente, de hecho, al podarla, vuelve a crecer y tal vez viene más fuerte, porque esa es la naturaleza de estas cosas, ¿no? Viene hasta más fuerte al crecer. Y si pensamos nosotros, ¿qué es lo que nos ha faltado? Para erradicar la hierba mala, no basta con podarla, hay que sacarla de raíz. Eso tú y yo lo sabemos, eso es sentido común. Mientras la raíz esté viva y la hierba mala, hermanos y hermanas, no se saque de raíz, vuelve a aparecer. Lo mismo pasa con el pecado, y piénsalo así. Si no erradicamos el pecado desde su raíz, lo volvemos a cometer. Porque el pecado se manifiesta exteriormente. Pero en esa manifestación exterior no es que habita el pecado. El pecado tiene un origen, un nacimiento, de donde emerge, y emerge del interior nuestro. Así que poco se hace, hermanos y hermanas, lo que está diciendo Cristo, con erradicar el mal en el exterior, aunque es bueno hacerlo. Pero si no erradicamos el mal o el pecado desde su interior, hermanos y hermanas, estaríamos haciendo un ejercicio totalmente vacío y no estaríamos nosotros evitando caer o volver a caer precisamente en los pecados. Así que esto es importante para que nosotros lo entendamos, hermanos y hermanas. La raíz es importante que nosotros la saquemos para evitar la continuación, la propagación o la repetición de ese pecado. Así las cosas, entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que darnos cuenta que tú y yo, en esta tierra, en este mundo, en lo que hacemos y vivimos, tenemos unas limitaciones en nuestra condición presente. Nosotros estamos limitados en nuestra condición presente. Tenemos inclinación al pecado. Nos llama la atención al pecado. Hay cierta tentación que siempre nos persigue y estamos expuestos todos los días al pecado. Y eso tú y yo lo tenemos que conocer. Hay que cortar de raíz. Entonces, hermanos y hermanas, o sea, no basta con las cosas superficiales, porque tenemos esa condición en nosotros. Para ser fiel, hermanos y hermanas, para ser fiel,
hay que serlo también desde la raíz. Y fíjate cómo estamos hablando y lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Hay que ser fiel desde el interior, no solo en el exterior. Y para eliminar la infidelidad, hay que también eliminarla desde el interior. O sea que tanto lo malo y lo bueno están aquí dentro, hermanos y hermanas. O sea, no puedo ser bueno solamente en el exterior por apariencias, no superficialmente. Tengo que ser bueno desde mi raíz, desde mi interior. Y lo mismo pasa con el pecado. Yo no puedo eliminar el pecado solamente desde lo superficial. Tengo que aprender a eliminarlo precisamente también desde mi interior. Esto, hermanos y hermanas, va y se aplica a todo lo que es bueno y a todo aquello que es malo. Esa es una parte de la meditación y la reflexión de hoy. Por otro lado, Jesús también hoy nos enseña, hermanos y hermanas, que cuando nosotros no eliminamos el pecado, sea cual sea, cualquier pecado, sea cual sea, no solo, hermanos y hermanas, de alguna forma, ¿verdad? Ese pecado de adulterio, ese pecado de matar, como fue el que vimos ayer, el pecado que sea grave, menos grave, pecado mortal o un pecado venial, hermanos y hermanas, si no somos capaces de eliminarlo desde su raíz, solo lo que estamos haciendo nos llevará a empujarnos al pecado otra vez o a empujar a otros al pecado. Consecuencia. Míralo desde ese punto de vista. Esa es la consecuencia. Si no extermino de raíz el pecado que sea, es una tentación en la que voy a caer. Y no solamente voy a caer, me he empujado yo hacia el pecado por mi debilidad en no enfrentarlo y sacarlo de raíz y vencer la tentación, sino que tarde o temprano, hermanos y hermanas, estaré empujando a otros hacia el pecado. O sea que esto tiene un doble efecto. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo como que lo da a entender en los versículos 31 y 32 de hoy. Escucha lo que él dice. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de una unión legítima, o sea, de una unión de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. ¿Viste? Es como empujarla. Es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada comete adulterio. O sea que me he empujado yo a cometer el pecado y también, hermanos y hermanas, he empujado a otra persona a cometer el pecado. Es decir, que con nuestro incumplimiento, hermanos y hermanas, arrastramos también a otros hacia el pecado. ¿Por qué? Porque así empezamos a enseñarlo, así empezamos a proyectarlo y así empezamos a practicarlo. Y eso sirve de mal ejemplo, el que otros aprenden y el que otros, lamentablemente, hermanos y hermanas, imitan, porque el pecado se propaga muchas veces por el ejemplo y por lo que otros hacen, lamentablemente. Por eso Jesús hoy, hermanos y hermanas, nos habla en un sentido figurado, y vamos a verlo desde ese punto de vista, en un sentido de comparación de cómo erradicar esto, ¿no? Y que para muchos resulta un poquito fuerte y se les hace hasta a veces como que costoso, difícil, una prueba muy fuerte, salir de esta situación de la que estamos hablando nosotros hoy. En el sentido figurado, está hablando Jesucristo y escucha las frases que él utiliza, ¿no? Aquello que te está haciendo caer. Fíjate en eso. Míralo, conócelo, reconoce cuál es la tentación. Jesucristo está hablando en esa frase, hermanos y hermanas, ¿no? Aquello que te está haciendo caer, que no está sacándolo de raíz, que te lleva a ti, te empuja al pecado y puede empujar a otros al pecado. Otras versiones dicen, aquello que te es ocasión de pecado. Eso es lo que hay que sacar de raíz, ¿no? Eso es lo que hay que sacar de raíz y conviene perderlo. Fíjate en los versículos 29 al 30, que son fuertes, pero es lenguaje figurado. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado
al infierno. Ahí es que Jesucristo, hermanos y hermanas, pone cómo se soluciona esto, cómo se erradica el pecado desde su raíz, cómo al darme yo cuenta de que el pecado tiene dos manifestaciones, una exterior, otra interior. En ese interior que la gente no ve, yo lo veo y Dios lo ve. Pues ambas tienen repercusiones, en ambas yo tengo que tener remedios, soluciones que vienen por parte de Dios. Es mejor perder, hermanos y hermanas, un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿Has escuchado tú ese refrán? Es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Ese refrán lo escuché yo por primera vez de mi papá, cuando mi papá me estaba enseñando a manejar y a conducir autos en una luz roja. Y a mí nunca se me olvida porque mi papá me dijo, al detenernos en un pare o hasta en una luz roja, es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Aún con luz verde, mira, detente hacia los lados porque puede venir otro que no miró, que no estuvo pendiente y se rebasó la luz y te puede causar un accidente a ti o hasta incluso perder la vida. Escucha cómo dice el refrán, mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Traduce eso en términos cristianos, aunque eso es un adagio del mundo. Ponlo en términos cristianos. ¿Cómo tú lo pondrías en términos cristianos para aplicar lo que estamos diciendo hoy? Pues hermanos y hermanas, es mejor perder un pecado en la vida que la vida por un pecado. Piénsalo así. Mejor perder el supuesto placer y gozo de un pecado en la vida que perder la vida por ese gozo y ese placer. Y estamos hablando de la vida eterna, hermanos y hermanas. De eso es lo que estamos hablando. Seriamente, tú y yo hoy en examen de conciencia tenemos que preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿estaría yo dispuesto a perder la comunión con Dios por de alguna forma yo beneficiarme a causa de un pecado? ¿Estaría yo dispuesto a perder la comunión, la gracia con Dios por pasar por un pecado y por poder tener el placer de un pecado? Piensa en eso, hermanos y hermanas. Estas son las preguntas buenas que tenemos que hacernos, ¿no? Seriamente, ¿no? A veces podemos perder la gracia parcialmente. A veces perdemos la gracia totalmente. Parcialmente me refiero a que puedo entrar en una situación de enemistad con Dios y perdí la comunión porque no puedo comulgar hasta que no me confiese. Una vez me confieso, vuelvo a tener la comunión. Eso es perder la comunión parcialmente con Dios por causa de un pecado. Pero hay momentos donde hay personas, hermanos y hermanas, que pueden perder la comunión total con Dios por causa de un pecado. Y pues lamentablemente hay que mencionarlo, hermanos y hermanas, pero eso pasa con el adulterio en este caso. Puede pasar con otros pecados, pero en el adulterio, ¿verdad? Cuando pasan en estos casos, divorciados y vueltos a casar, lamentablemente no están excomulgados, porque eso no es lo que pasa, pero pierden el poder comulgar hasta que no salgan de esa relación, porque todavía la iglesia considera que su matrimonio es válido hasta que no se declare nulo por un matrimonio eclesiástico, y el divorcio no tiene autoridad y competencia para liberarnos del matrimonio sacramental, simplemente del matrimonio que tiene un alcance humano y civil. Y en ese sentido es lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. Yo creo que nadie debe de perder la gracia de Dios, la comunión de Dios, el perdón de los pecados en la confesión de parte de Dios, hermanos y hermanas, puesto de esta manera, ¿no? Por dormir acompañado, por dormir caliente, por poder echarle la piernita a otro. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Es difícil decirlo y esto duele, pero hay muchas personas que se encuentran en entredicho, lamentablemente por situaciones matrimoniales, después de haber contraído un matrimonio. Y eso es lo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas. No queremos perder ni parcial ni totalmente la comunión con Dios. En el fondo se trata, hermanos y hermanas, vamos a verlo desde este punto de vista. No podemos traicionar la gracia por causa del pecado. No traicionemos la gracia por causa del pecado. ¿Cómo voy yo a privarme de un bien, hermanos y hermanas, por las ansias, por los deseos, por el ánimo de gozar de un pecado? Imposible que yo me prive de los bienes espirituales, de las bendiciones de Dios,
por causa de gozar un pecado. Ese perder, hermanos y hermanas, al que se refiere Jesucristo aquí, que nos dice mejor es entrar sin una mano, mejor entrar sin un ojo, mejor entrar sin un pie. Ese perder, vamos a darle discernimiento espiritual para que lo podamos aplicar, ¿no? Ese perder en realidad lo que significa es tener una ganancia, y míralo desde ese punto de vista espiritual, porque se traiciona a Dios, hermanos y hermanas, cuando caemos en esos pecados. De la única forma que yo no lo traiciono es cuando yo pierdo lo que me da el placer y el gozo en la vida. Y algunos dicen, pierdo. Pero realmente, hermanos y hermanas, Dios nos libera. No estás perdiendo. Dios te libera. Mira el versículo 29b. Si lo podemos ver desde ese punto de vista, más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Perder por ganar. Y no es tanto perder, es liberarnos ¿de qué? De una muerte eterna, de una condenación eterna. Entonces este perder, realmente no lo veas como una pérdida, míralo como una ganancia con discreción espiritual, discernimiento espiritual, una ganancia en un perder que lo que hace verdaderamente es que liberarnos, hermanos y hermanas, liberarme de algo que puede ser la ocasión del pecado. Cuando me libro, me estoy librando de esa ocasión de pecado, hermanos y hermanas, se crea en mí verdaderamente el ser un auténtico cristiano a imagen y semejanza de Dios, que eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que mantengamos nosotros esa manifestación en la vida, hijos de Dios, hijas de Dios, criaturas de Dios, todos nosotros, con una serie de bendiciones que son, hermanos y hermanas, pues verdaderamente la santidad en nosotros que no podemos perder. Desde ese punto de vista, esperemos que lo hayamos entendido, hermanos y hermanas. Nos quejamos mucho de la vida, ¿verdad? Pero a veces nos aferramos también demasiado a la vida. Y eso lo tenemos que poner en la balanza. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, en nuestra reflexión y en nuestra meditación de esta palabra de Dios? Pues mira, vamos a tener esto presente. Tenemos que tener cuidado cuando por más que nos quejamos de la vida, tendemos nosotros a proyectar, hermanos y hermanas, que nos estamos aferrando más a ella y que como consecuencia de ese aferrarnos más a ella después de quejarnos de ella, hermanos y hermanas, daríamos todo por seguir gozándola. Daríamos todo por seguir gozándola, ¿no? Ahí está la verdadera caída, hermanos y hermanas. Ahí está el verdadero pecado. Cuando me quejo de la vida, de lo terrible que es, de la situación en que nos pone las cosas del mundo, pero por otro lado me sigo ajustando a la mentalidad del mundo, metiéndome y abrazando la mentalidad del mundo, y en ocasiones me veo dando cualquier cosa por gozarme la vida, renunciando a muchas cosas de Dios. Eso es tentación, ahí es que se cae, hermanos y hermanas, y ahí es que está la verdadera raíz del pecado. Eso se traduce, hermanos y hermanas, puesto desde un punto de vista, pues, cristiano, en que hay un miedo en mí. Si es algo que me hace a mí no cortar de raíz el pecado, es que tengo miedo al riesgo de sacrificar mi vida ante el placer del mundo. Porque cuando yo sacrifico mi vida ante el placer del mundo y digo que no y saco de raíz el pecado, hermanos y hermanas, lo que estoy haciendo es responder a la llamada de Dios que me dice que yo cumpla su voluntad, que la voluntad de Dios sea mía. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que tengo que examinar, hermanos y hermanas, constantemente en la vida. De hecho, el Salmo 26 que tenemos hoy de meditación, hermanos y hermanas, hay unos versículos que dicen en torno a eso, si nos da miedo.
sacar las cosas de raíz, hermanos y hermanas, ¿no? Y responder a la llamada de Dios, porque es exigente y lo vemos como pérdida, no lo vemos como ganancia, y no lo vemos como que nos están librando, no nos damos cuenta que nos estamos esclavizando. Salmo 26 te dice: sé valiente. Oración. En la oración, sé valiente ante la llamada de Dios, córtalo de raíz. Ten ánimo en la llamada de parte de Dios, córtalo de raíz, ¿no? Y también nos enseña Jesucristo hoy en ese salmo, hermanos y hermanas, que espera en el Señor, porque solo no lo puedes hacer, el Señor vendrá en tu auxilio y estará contigo. Hay que aprender, hermanos y hermanas, a sacrificar aquello que nos hace menos humanos. Córtalo de raíz. Sacrifica aquello que nos hace menos humanos y que nos deshumaniza, que nos descristianiza. ¿Me estás entendiendo? Que nos hace menos creyentes, que nos hace menos hijos de Dios, menos hijas de Dios, que nos hace menos santos, que nos hace menos espirituales, que nos hace incumplidores de la voluntad de Dios. Así que, hermanos y hermanas, hoy inspirados, tomemos decisiones firmes delante de Dios, de raíz, desde el interior hacia el exterior. Tomemos decisiones que sean coherentes, no de engaños, simulaciones, de mala gana, hermanos y hermanas. Seamos también capaces de no tener virazones, ser vacilantes, tener doblez, hermanos y hermanas, jamaquearnos de un lado para el otro en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Hagamos las cosas a nivel de profundidad, no superficial, espirituales, no solamente en el ámbito material, y cumplamos la voluntad de Dios. Eso es importante, con transparencia, hermanos y hermanas. Busquemos hacer más digna nuestra convivencia con los demás, más fraternal, porque para eso están los mandamientos, para que haya una convivencia feliz en comunión de vida. Y dejemos, hermanos y hermanas, que el propio Evangelio nos transforme. Nunca lo olvides. Con Dios nadie pierde. Con Dios nos libramos y Él nos libra de un montón de cosas. Amén. Amén y amén. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros volvemos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que te vaya bonito en el día de hoy, en todo cuanto estés haciendo junto a tus queridos.